Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el general de división retirado B.K. Sharma del Ejército Indio, quien actualmente se desempeña como director general de la United Service Institution of India. Bienvenido, señor. Welcome, sir. Muchas gracias, profesor Glenn Deason. Es un honor estar en su programa. Thank you. And I initially wanted to Gracias. ask you about how Bien, India inicialmente quería preguntarle sobre cómo se adapta la India al surgimiento de un mundo multipolar. Sin embargo, antes de llegar a esto, pensé que era apropiado abordar primero el conflicto de la India con Pakistán, un conflicto muy peligroso. Se podría añadir, ya que consiste en enfrentamientos continuos y fuego directo entre dos estados con armas nucleares. ¿Puede darnos una visión general o explicar cómo la India y Pakistán llegaron a esta situación? Y es probable que se resuelva simplemente con un alto el fuego. Is it likely to be resolved by mere ceasefire? La primera cuestión es que el origen mismo de este conflicto es la posición principal de la India sobre el terrorismo transfronterizo. Eso ha sido reconocido por el resto del mundo. Durante mucho tiempo Pakistán estuvo bajo la lupa del Gafi, ¿verdad? Ahora, si lo ves, muy recientemente hubo ciertos discursos pronunciados por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir. Uno de los discursos que dio fue en Khyber Pakhtunkhwa, cuando se dirigía a una jirga, invocando la teoría de las dos naciones, destacando o enfatizando que si musulmanes son dos pueblos diferentes y que no pueden coexistir. Luego, el 16 de abril, volvió a dar un discurso a la diáspora pakistaní en Islamabad, diciendo que somos dos religiones diferentes, somos dos pueblos diferentes, no podemos coexistir y tenemos que transmitir este mensaje a nuestras futuras generaciones. Quizás 10 días después tuvimos un acto atroz de terrorismo en Pahalgam, en el valle de Cachemira, donde murieron 26 hombres, turistas. Lo más atroz de esto fue que estos hombres fueron segregados. Se les pidió que recitaran la Kálima, y también hubo una verificación física de la circuncisión y demás. Luego, delante de las mujeres y los niños, fueron asesinados. Según nuestra inteligencia inicial, todos los indicios apuntaban a Pakistán, en particular a Muridke. Y el Frente de Resistencia, que en realidad es una escisión de Lashkar-e-Taiba, se atribuyó la responsabilidad de esto. Y hubo tanta euforia en distintos sectores de Pakistán. Posteriormente rescindieron esa declaración y luego hubo una especie de encubrimiento de todo el suceso. Pero la India, al observar el comportamiento pasado de Pakistán y las declaraciones recientes, estaba plenamente convencida de que esto había sido perpetrado y apoyado por Pakistán. Y de acuerdo con nuestra estrategia de tolerancia cero frente al terrorismo transfronterizo, atacamos 9 campamentos terroristas y eliminamos a unos 12 miembros de la familia de Hafiz Saeed, quien es en realidad un terrorista proscrito por la ONU y actualmente se encuentra bajo custodia del ejército pakistaní. Así que cerca de 70 a 100 de estos terroristas, particularmente en 2 campos terroristas, uno en Muridke y otro en Bahawalpur, fueron eliminados mediante un ataque de precisión. Luego la situación se desbordó, escaló en la cadena de confrontación. En los últimos 4 días ha habido ataques y contraataques, especialmente con misiles y drones por ambas partes. Así está la situación. Si tienen más preguntas, puedo aclararlo. Pero quiero concluir diciendo que la India no es una potencia militar imprudente. Nuestra respuesta ha estado en consonancia con los principios y una posición constante de tolerancia cero hacia el terrorismo. I wouldn't insinuate recklessness. Sí, no insinuaría imprudencia. De hecho, hay un equilibrio que debe alcanzarse, o al menos un dilema, entre la necesidad de disuadir y mostrar tolerancia cero ante este terrorismo transfronterizo, pero también, por otro lado, el riesgo real de una guerra directa, como la que estamos viendo ahora. Así que, dada la necesidad de disuadir tales ataques desde Pakistán,
cree que es probable que estalle una guerra total, en la que incluso el uso de armas nucleares podría ser una posibilidad. ¿O piensa que ambas partes comprenden y son capaces de controlar la escalada y también entienden la gravedad de la situación? En primer lugar, la respuesta de la India ha sido muy mesurada y calibrada. Ha sido la parte pakistaní la que intentó aumentar la tensión sin éxito. Al principio hubo mucha alarma por parte de Pakistán sobre el uso de armas nucleares y alardeando de su condición de potencia nuclear. Y si se observa la doctrina nuclear de Pakistán, es una doctrina de primer uso. La doctrina de la India es de no primer uso. Así que toda la retórica nuclear vino de Pakistán y no de la India, ¿verdad? Y posteriormente creo que ha prevalecido el sentido común en ellos. Y uno de sus académicos más reconocidos, el profesor Pervez Hood-Boy, ha dicho que la India ha desenmascarado el farol nuclear de Pakistán. Ha desmontado su doctrina de primer uso. Y creo que esto es lo mejor para ambos países. No se pueden utilizar las armas nucleares como herramienta de chantaje. Especialmente bajo la protección de las armas nucleares, no se puede perpetuar el terrorismo transfronterizo y seguir perjudicando a la India. Y eso es exactamente lo que ha hecho la India. Hemos desenmascarado el farol nuclear de Pakistán. Al mismo tiempo, también hemos aceptado este alto el fuego, que probablemente ha sido negociado o facilitado por Estados Unidos de América. Y por nuestra parte, cumpliremos con nuestra parte del acuerdo. No seremos los primeros en escalar la situación. Pero si hay alguna provocación o imprudencia por parte de Pakistán, entonces volveremos a responder de manera muy calibrada y medida. Y debo decirles al mismo tiempo que anoche, inmediatamente después de que nuestro secretario de Asuntos Exteriores declarara el alto el fuego y también fuera respaldado por la parte pakistaní, hubo un ataque con drones en el valle de Cachemira. El ministro principal de Cachemira tuiteó de inmediato, preguntando qué estaba ocurriendo con el alto el fuego. Y entonces tuvimos que responder de nuevo. Ahora, creo que las armas parecen estar en silencio. Pero, dado el comportamiento pasado de Pakistán, es muy difícil para la India y la comunidad internacional confiar en Pakistán. Por lo tanto, la iniciativa de alto el fuego debe estar respaldada por ciertas garantías y salvaguardias para que ambas partes sean responsables de las acciones que inicien, especialmente Pakistán. ¿Cómo afecta esto a la región en general? Porque India tradicionalmente ha estado preocupada de que en cualquier tensión entre India y China, China se apoye más en Pakistán como instrumento de presión. Pero, obviamente, China no está involucrada en esto de ninguna manera. Sin embargo, ¿ha habido alguna indicación de que podría atraer el apoyo chino para Pakistán? No directamente, obviamente, sino diplomática o económicamente. ¿O ha adoptado China una posición muy autónoma u objective step Autonomous or an objective neutral position on this issue? Según lo que leemos en los medios pakistaníes y chinos, y la postura que adoptaron en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se condenó este acto de terrorismo, han cambiado su posición respecto a esa resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de los chinos. De manera similar, sus medios estaban entusiasmados, como si se hubieran perdido un par de aviones indios, y en realidad estaban repitiendo la narrativa pakistaní. Además, la mayoría de las armas que Pakistán ha utilizado contra la India, como el F-17, F-10 y otros, son de origen chino. Así que existe una complicidad indirecta de China y han envalentonado a Pakistán para que actúe de manera tan irresponsable. Pero externamente, en lo que respecta a la línea de control real, tras el reciente deshielo, no ha habido ninguna actividad inusual, ni digamos un aumento de la tensión militar en la LAC, lo cual es una señal positiva, y lo respetamos y lo celebramos. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores de la India y el de China
están en contacto constante. Y pienso que hay un buen entendimiento de que no es de interés para la región aumentar la tensión ni escalar más la situación. Sí, quería dar un paso atrás, sin embargo, y mirar la región en su conjunto y a los diferentes actores que están entrando, porque en los grandes acontecimientos, a medida que el mundo vuelve a ser más multipolar, muchos sospechan que podríamos acabar en, no la misma, pero sí una situación similar al gran juego del siglo XIX, cuando el Imperio Británico y el Imperio Ruso competían por la influencia en Asia Central. Y por supuesto, un componente clave era la competencia por acceso a lo que entonces era la India británica. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo interpretas la dinámica principal ahora y el papel de la India en esto, dado que la región de Asia Central cuenta ahora con tantos actores? Es decir, Rusia, China, tienes a la India, Irán, Turquía también tiene su influencia, las potencias occidentales. ¿Cómo ves la competencia por el poder? ¿O ves la posibilidad de que estos intereses en competencia se armonicen bajo proyectos económicos comunes? Porque a menudo, cuando observamos la región en su conjunto, parece que hay muchas piezas que encajan, salvo, por supuesto, la tensión entre Pakistán y la India, que suele considerarse un obstáculo para esta integración euroasiática más amplia. Comparto totalmente tu teoría de que se avecina un nuevo gran juego, y que este gran juego es completamente diferente en su carácter. Actualmente creo que los principales protagonistas en este gran juego no son tanto Rusia y Estados Unidos, sino más bien China y Estados Unidos. Una hegemonía reinante y una potencia en ascenso. Ellos están en el centro de este gran juego. Y este gran juego hoy no se limita únicamente a Eurasia, el corazón de Mackinder, sino que se extiende al Indo-Pacífico y a muchas otras fronteras no estratégicas. Antes de la llegada de Trump, era más fácil descomponer algunos de los contornos de este gran juego en términos de dominación sobre ubicaciones estratégicas, recursos estratégicos, tecnología, ciberespacio, espacio informativo, espacio exterior, guerra de nueva generación y amenazas nucleares. Pero la llegada de Trump trajo grandes disrupciones y discontinuidades a toda la construcción, o al llamado marco conceptual de esto. Y ha generado más incertidumbres. Por ejemplo, todo su enfoque respecto a esto es de disrupción, negociación, desvinculación y disuasión. Al mismo tiempo, ha mostrado tendencias neoimperialistas en cuanto a la creación de esferas de influencia, diciendo, me mantengo confinado al Atlántico, dadme Canadá, el Canal de Panamá, Groenlandia, y quizá acomodad las ambiciones de Rusia en la antigua Unión Soviética y las de China en la región Asia-Pacífico. Sabes, aunque probablemente falte mucho para que lleguemos a ese tipo de equilibrio de poder, un equilibrio de poder en general. Así que por el momento, sí, hay un gran juego. Y el principal eje de ese gran juego hoy en día son las guerras comerciales, ¿verdad? Se están imponiendo barreras comerciales del 154% a China y a muchos otros países. La otra incertidumbre es que los propios aliados de Estados Unidos, que están unidos contra Rusia y China, han visto cómo se ha introducido una cuña en esa alianza al humillar a Europa, particularmente por lo que hizo Pence durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ya sabes, el tipo de discurso que dio. Luego puso en duda a la OTAN. Por otro lado, incluso hay ciertas sacudidas en la Alianza de Seguridad de Asia Oriental en cuanto a desvincularse o distanciarse de Taiwán, e incluso otros países como Filipinas y Japón están algo nerviosos. También han optado por un contrapeso mediante un diálogo trilateral entre Japón, Corea del Sur y China, ¿verdad? Así que todo está en un estado de cambio en este momento, y cómo se desarrollará es una incógnita. Así que tenemos que cruzar los dedos. Se podría decir que Trump es en cierta medida también un síntoma del mundo multipolar,
dado que el orden mundial hegemónico en el que Estados Unidos controlaba cada rincón del planeta se ha agotado en cuanto a sus recursos y al auge de rivales. Pero por supuesto, la respuesta de Trump ante esto, aunque pueda ser una respuesta sintomática, no sería la única posible, como has sugerido. Este America First es una respuesta muy particular a cómo está cambiando el mundo. Pero dado que ahora existe una tensión creciente entre las dos principales potencias, que son Estados Unidos y China, y también con China alineándose cada vez más con Rusia, ¿cómo se posiciona la India en todo esto? ¿Y puede evitar verse arrastrada a algún sistema de bloques? Can it avoid being pulled into some block system? En primer lugar, tenemos que analizar qué es lo que informa la estrategia de seguridad nacional y la visión global de la India, y eso es nuestra geografía estratégica. Somos una parte interesada en el Heartland de Mackinder, Eurasia. También tenemos intereses en el Indo-Pacífico. Somos un estado del Rimland, según Spikeman, con una próspera costa de 7.500 kilómetros de longitud. Así que la India se ve a sí misma como un puente estratégico entre Eurasia y el Indo-Pacífico. Por eso, por un lado, formamos parte de la Organización de Cooperación de Shanghái y de los BRICS, y por otro lado, somos miembros del Quad y de muchos otros acuerdos similares en ese ámbito. Sentimos que debemos gestionar nuestros intereses de seguridad nacional de una manera muy calibrada, y por eso la política exterior de la India es de compromiso multivectorial. Esto también se valida por el patrón de nuestras votaciones sobre las cuestiones de Ucrania y el conflicto en Asia Occidental. Así que creo que todo lo que estamos haciendo es, mientras nos centramos profundamente en nuestro propio desarrollo nacional integral en términos de Viksit Bharat, es decir, alcanzar el ambicioso objetivo de una India desarrollada para 2047, todo el enfoque está en la consolidación y el desarrollo internos, y en equilibrar entre los dos bloques antagónicos. Pero no vemos que, dada la globalización y la redistribución del poder hoy en día, la Segunda Guerra Mundial. Which is not what was the post-Second World War. I do not see that the world will accept today. No veo que el mundo vaya a aceptar hoy, ya sabes, una nueva doctrina Monroe y que el mundo se distribuya en pequeños paquetes. Hay tanta globalización, a pesar de que ahora va en sentido inverso, que ya se ha producido hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de complementariedad e interdependencia, y toda la economía global y las cadenas de suministro, a pesar de este lema de desvinculación, no pueden simplemente desaparecer. Así que no veo esas esferas de influencia clásicas. Creo que el equilibrio, las potencias de nivel medio y el sur global, se harán valer y aportarán cierto grado de sensatez para que no volvamos al darwinismo social, que es lo que exhiben diferentes estados. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jaishankar, se ha convertido en una especie de estrella del rock geopolítica y en un símbolo de la capacidad de la India para equilibrar estas diferentes posiciones. Vemos estos dos formatos de integración para un nuevo mundo. Como has dicho, la región del Indo-Pacífico, que cuenta con el apoyo de organizaciones como AUKUS, esta es la visión de Eurasia más liderada por Estados Unidos, frente a la visión más, tam impersonal en exterior de race, con los BRICS en el Organización de Cooperación de Shanghái. Y por supuesto, la IA está haciendo ambas. Y esto es, supongo, coherente con la antigua historia de la India como una potencia no alineada, que no se une a estas diferentes integraciones regionales sin caer en la mentalidad de la política de bloques. Sin embargo, más allá del aspecto de seguridad, ¿cómo se traduce esto en proyectos políticos y económicos? ¿Hacia dónde se dirige la principal gravedad económica? Porque en el panorama más amplio, vemos el relativo declive de Occidente y el auge del resto del mundo, especialmente de las potencias euroasiáticas. ¿Cómo busca la India integrarse más estrechamente con las potencias euroasiáticas sin socavar sus otros
nuestros lazos con los países occidentales. Other ties with the Western countries. As you know, that Indian economy is doing fairly well. Como saben, la economía india está funcionando bastante bien hoy en día, siendo la quinta mayor economía. Si nuestra tasa de crecimiento es de aproximadamente un 6,5%, con potencial para aumentar, entonces quizá en unos pocos años podríamos ser la tercera mayor economía del mundo. Sabemos que estas disrupciones económicas y guerras comerciales van a perjudicar a todos. India está desarrollando sus propias salvaguardas para protegerse de los efectos adversos de esta guerra comercial. Así que lo que estamos haciendo es establecer acuerdos comerciales bilaterales, como el que tenemos ahora con Estados Unidos de América. Existe un acuerdo comercial similar con los países de la ASEAN y otro está en camino con la Unión Europea. And another is in the offing with the European Union. So we are maximizing our space. Así que estamos maximizando nuestro espacio en términos de alcance económico hacia diferentes países. Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que la India no vive en una isla, y quizás tendremos que reflexionar más para asegurarnos de que no nos veamos afectados indebidamente por esto. Pero una cosa que puedo decir es que la vinculación de la India con la economía global no es tan profunda como la de la Unión Europea o China. Y quizás nuestra economía interna, o ya sabes, el consumo de clase media, también es muy alto. Así que tenemos algunos mecanismos de control y equilibrio incorporados, pero hay que reflexionar más sobre esto. No soy economista como tal, así que puede que no sea capaz de ofrecerte teorías muy fabulosas o fantásticas, pero dejaré mi argumento ahí. But I'll leave my sort of argument at that. Well, earlier on, you mentioned, well, you used the term. Bueno, antes usaste el término corazón continental euroasiático, que es una referencia de Mackinder sobre cómo podría organizarse Eurasia. Y la India también participa en gran parte de la nueva conectividad física, es decir, los nuevos corredores de transporte para el comercio. Por supuesto, hay muchos que compiten entre sí. Está la iniciativa de la Franja y la Ruta, obviamente impulsada por los chinos. Está el corredor India-Oriente Medio-Europa. La India es también, por supuesto, un participante clave en el corredor internacional de transporte norte-sur, que conecta Rusia, Irán e India. También es muy interesante el corredor Chennai-Vladivostok, que conectará aún más a la India con el Ártico. ¿Cuál es el pensamiento estratégico más amplio detrás de todos estos corredores? Recientemente he escrito un artículo para una revista rumana sobre la geopolítica de los corredores euroasiáticos. Geopolitics of Eurasian corridors. See, no matter while outwardly it may Mire, be that aunque externamente pueda parecer que nuestro enfoque se ha desplazado hacia el Indo-Pacífico, no podemos ignorar el corazón de Eurasia. Existe una cuestión heredada de lo que usted llama la antigua ruta de la seda, y nuestros lazos históricos y culturales están profundamente entrelazados con los estados euroasiáticos. Estamos totalmente alineados, por un lado, con el giro de Rusia hacia Asia. Los instrumentos de ese giro hacia Asia, además de vender energía a la India, son en realidad la puesta en marcha de algunos de estos corredores. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, el Corredor Económico Vladivostok-Chennai. La India también ha articulado su política Actuar hacia el Este, en la que queremos ser un actor principal en el desarrollo de la región ártica. Por eso prometimos $2,000 millones de apoyo a Rusia, y también en el desarrollo del Corredor Norte-Sur, o el Corredor Ártico. ¿Cómo se llama? Es el Corredor Ártico. the Arctic corridor. Yeah, because, well, it's often pointed out that the Russia-India partnership. Bueno, a menudo se señala que la asociación entre Rusia e India está infrautilizada, casi como si siempre hubieran tenido una muy buena relación, pero no siempre se ha traducido en la conectividad económica que uno podría esperar, llámese geografía o lo que sea. ¿Ves potencial para que India y Rusia desarrollen lazos económicos más estrechos? De nuevo, esto tendría muchos impactos, supongo. Es bueno para ambas economías. También podría crear una Eurasia más equilibrada y multipolar,
que no esté demasiado centrada en Estados Unidos o China. Y además, políticamente, no estoy seguro de que esto sea una gran prioridad en la estrategia de India. This is a big priority in the strategic thinking of India. Yes, this is exactly what is happening. Sí, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Y ahora esperamos que Putin realice una visita a la India. Por lo tanto, la puesta en marcha de estos corredores es sumamente importante no solo para impulsar el comercio bilateral, sino también el comercio regional. También nos ayudará a equilibrar a China, que está surgiendo como un actor dominante en el espacio económico de Asia Central. En particular, si observas el corredor medio que los chinos quieren desarrollar, el Transcaspiano, junto con Turquía y algunos otros países. Ahora bien, eso no responde al interés general de Rusia, como puedes ver, porque los rusos están siendo dejados de lado allí. De manera similar, existe un plan por parte de los chinos para quizás tener su propia versión del corredor económico Rusia-Pakistán-China, integrando Afganistán y Asia Central en él. Así que las posiciones de la India y Rusia están totalmente alineadas como parte de un mayor equilibrio estratégico externo en cuanto a la pronta puesta en marcha de estos corredores. Y hoy, en ambos lados, creo que el comercio bilateral ha alcanzado la cifra de $65,000 millones, frente a unos $10,000 millones anteriormente. Con la puesta en funcionamiento de estos corredores y un mayor flujo de energía, creo que esto tiene un potencial de crecimiento enorme, y eso es lo que ambos países están buscando, porque los rusos tampoco quieren poner todos sus huevos en la cesta china. Quieren diversificarse, y la India es el único país con un mercado enorme y una gran demanda de energía. Incluso en el ámbito del armamento, hoy en día el S-400 ha servido bien a la India para repeler algunos de estos ataques con drones y misiles. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos de la India por diversificar sus acuerdos de defensa con otros países, Rusia seguirá siendo nuestro principal proveedor en materia de armamento. Así que hay un enorme potencial. Y todo depende de cómo Rusia sea capaz de salir de este conflicto ucraniano. Entonces podrá renovar su enfoque y energía en desarrollar lo que se llama su estrategia de giro hacia Asia. Así que creo que hay buenas perspectivas para que ambos países progresen. Y también, específicamente en el Ártico, ¿cuáles son los intereses estratégicos de la India en el Ártico? La India se está convirtiendo en gran medida en un país ártico de facto gracias a su cooperación con Rusia. Obviamente la India no es geográficamente un estado ártico, pero está siendo invitada, en gran medida por los rusos, para, supongo, un desarrollo conjunto. Pero ¿cuáles son los intereses de la India? Sí, ya hemos articulado una estrategia para el Ártico, creo que en 2016, y esa estrategia tiene múltiples dimensiones. Ahora, el Ártico es extremadamente importante para la India, porque el deshielo del Ártico, que está ocurriendo 3 veces más rápido que la media global, tiene un impacto directo en los patrones del monzón en la India. Exacto. También tiene otros impactos en términos de la liberación de ciertos microbios y otros elementos que pueden afectar el ecosistema en general. También estamos muy interesados en desarrollar los recursos energéticos del Ártico. Y aunque los propios chinos se autodenominan un estado cercano al Ártico y tienen lo que llaman la ruta de la seda polar y todo eso, la India encuentra oportunidades, especialmente en la investigación científica, porque cualquier investigación que hagamos tendrá un impacto en nuestra región del Himalaya, donde el clima es casi similar. En segundo lugar, también tenemos intereses en algunos de los campos energéticos allí y en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. Somos muy buenos en telecomunicaciones y tecnología digital, así que podemos ser actores principales allí ayudando a Rusia a desarrollarlo. En tercer lugar está nuestra mano de obra. Sabes, tenemos mano de obra cualificada. Somos una nación marítima y Rusia necesita esto,
porque tiene una población en disminución y necesita gente de un país en el que confían. Así que el empleo de mano de obra a gran escala en el desarrollo del Ártico nos ofrece otra oportunidad. Y la ruta marítima del norte, como la llamaba, si se pone en funcionamiento y se conecta con el corredor internacional norte-sur de comercio y el corredor Vladivostok-Chennai, entonces se convertirá en una especie de circuito continuo. Along the route will get benefit. Well, this Bueno, a menudo se señala esta aparición de un orden multipolar, y como mencionaste antes, hay muchas diferencias respecto al siglo XIX. Por supuesto, ahora tenemos la implicación del espacio ártico, las tecnologías digitales y unos instrumentos financieros más complejos, además de los corredores de transporte físico. Pero para facilitar toda esta nueva arquitectura económica que está surgiendo para acomodar la multipolaridad, vemos que la institución clave para acoger todo esto es obviamente BRICS, o BRICS Plus ahora, con todos sus nuevos miembros, como una alternativa al sistema económico centrado en Estados Unidos. ¿Cuáles crees que son las principales posibilidades y limitaciones de BRICS? Por ejemplo, en el tema de una moneda común, vemos que normalmente la India destaca por ser más aprensiva o cautelosa, que quizás es un paso demasiado grande o supone demasiada centralización. ¿Cuál crees que es el futuro principal de BRICS en este sentido? Antes de abordar la cuestión de los BRICS, existen otros desafíos relacionados con la puesta en marcha de estos corredores. El primero y más importante son las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos de América, especialmente sobre Irán, ¿verdad? Muchas empresas internacionales o compañías que participan en el desarrollo de infraestructuras se verán afectadas por el alcance de las sanciones económicas. El segundo problema probablemente sea la confianza, o la falta de un diálogo adecuado, por ejemplo, entre la India e Irán sobre la puesta en funcionamiento de este corredor, ya que se ve influido por la geopolítica general de la región. También está el factor China. Ahora bien, si este corredor debe ser totalmente, diría yo, rentable, entonces tiene que ser un corredor verde. Then it has to be a green corridor. There has to be a seamless flow of goods and people. Tiene que haber un flujo sin interrupciones de bienes y personas, superando diferentes barreras y regulaciones aduaneras y todo eso. Así que creo que esto es un trabajo en curso. No creo que ni siquiera se haya empezado a trabajar en este tipo de cosas. Por lo tanto, se necesita mucho trabajo para convertirlo en un corredor verde sin fisuras. El tercer tema aquí es la competencia de China, porque como sabes, ellos tienen la ventaja de la proximidad geográfica a las repúblicas de Asia Central y cuentan con peso económico y tecnológico. Así que, si seremos capaces de obtener beneficios, por lo tanto hay que establecer un índice de rentabilidad para que seamos más pragmáticos a la hora de adoptarlo. Luego está el entorno de seguridad en la región. Por supuesto, nos gustaría mucho que Chabahar formara parte de este corredor, y también quisiéramos que este corredor se extendiera a Afganistán y Asia Central. Por lo tanto, será necesario establecer un entorno y un mecanismo de seguridad adecuados. Estos son algunos de los desafíos. Ahora, pasemos a los BRICS. Sabes, es una buena señal que los BRICS hayan surgido como una organización de tipo transcontinental, con la expansión e incluso economías muy ricas, como las de Oriente Medio, se han sumado. Así que es una señal muy positiva. Pero como ves, las decisiones que se toman en los BRICS son por consenso. No es un solo país el que puede dictar, y todos los países que se han incorporado tienen intereses divergentes y su propio equilibrio. Por lo tanto, se vuelve extremadamente difícil para nosotros abordar realmente algunos problemas importantes como la desdolarización y la creación de una moneda alternativa. Quizás la India nunca estará dispuesta a que el yuan se convierta en una moneda alternativa. Así que tendremos que ver qué sistema alternativo a SWIFT podemos utilizar
o si podemos empezar a operar, ya sabes, con monedas específicas de cada país, como las transacciones rupia-rublo entre nosotros. Así que es necesario debatir más sobre esto. Pero sí, potencialmente los BRICS son una buena organización y pueden armonizar diferentes posiciones divergentes y también crear un marco para una mejor colaboración en el ámbito económico y otros aspectos de la construcción nacional. And other factors of nation building. Yeah, then need to have just I guess a quick comment on the Necesito hacer un comentario rápido sobre el corredor a través de Irán. Para que sea funcional, por supuesto, las sanciones se han convertido en un obstáculo clave para esto. Ahora bien, la gran ironía para mí parece ser que el corredor internacional de transporte norte-sur, que conecta Rusia, Irán e India, tiene como principal obstáculo para su desarrollo, obviamente, las sanciones. Pero dado que el propósito de este corredor es diversificarse y alejarse de China, para que no sea tan centrado en China, las políticas estadounidenses de sanciones parecen que podrían fortalecer la posición de China, precisamente porque ahora todo se vuelve más centrado en China. Sobre la cuestión de la moneda, la preocupación es que una moneda común daría demasiado poder a los chinos, ¿o es simplemente una cuestión de poder? ¿O se trata de la viabilidad real de tener una moneda común y las implicaciones políticas que esto tendría? a common currency and the political implications it would have. See, no matter what happens, India is against economic. No importa lo que ocurra, la India está en contra de las sanciones económicas como instrumento de coerción. Esto interrumpe el comercio global, así que no estamos a favor de las sanciones económicas. Al mismo tiempo, tenemos que ser realistas y reconocer que el dólar va a seguir existiendo, porque todo el comercio mundial gira en torno al dólar, ¿verdad? Incluso, se puede ver el tipo de inversiones que tienen los chinos en bonos estadounidenses y cosas por el estilo. Por lo tanto, que solo un grupo de países decida concebir y lanzar otra moneda, creo que aún no ha llegado el momento para eso. Tenemos que dar pasos incrementales hacia ese objetivo. Y lo mejor para empezar es el comercio bilateral y contar con algún sistema alternativo, en lugar de, ya sabes, empezar con un banco y anunciar la muerte del dólar y la creación de una moneda alternativa. No queremos que una moneda hegemónica sea reemplazada por otra moneda hegemónica. Por eso la India es, bueno, adoptemos un enfoque muy deliberado, calibrado. Y esa es la posición y la India. Well, a lot of the sanctions that are coming from the United States. Bueno, muchas de las sanciones que provienen de Estados Unidos, incluidas las sanciones secundarias, parecen tener como objetivo clave el resurgimiento del sistema unipolar, aunque esto parece estar ya acabado. Pero, ¿cómo afecta esto a la India? Porque por un lado, hay esfuerzos para utilizar sanciones secundarias con el fin de debilitar o incluso romper a Rusia, lo que tiene implicaciones negativas para la India. Pero por otro lado, vemos algunas de las sanciones contra China que pueden desviar algunos negocios u oportunidades económicas hacia la India, lo que los estadounidenses llaman friendshoring. Creo que ese es su intento de reorientar las cadenas de suministro hacia países amigos. ¿Cómo está navegando la India a través de esto? Y existe ahora una necesidad percibida o creciente de hacer que la India sea más inmune a estas sanciones, para que no tenga que pedir permiso a Washington para comerciar con los chinos o los rusos. India está llevando a cabo una diplomacia hábil para evitar sanciones secundarias. Si observas la CAATSA, la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones, nos concedieron cierta excepción cuando adquirimos el sistema de armas S-400 de Rusia, porque era extremadamente crucial para la seguridad de la India. Del mismo modo, los estadounidenses intentaron presionar a la India respecto a la compra de petróleo a Rusia, pero no cedimos ante esa presión. Por otro lado, sí tomamos en cuenta las sanciones económicas estadounidenses, y el flujo de petróleo de Irán a la India se redujo a un goteo, es decir, prácticamente a nada. De manera similar, creo que los estadounidenses tampoco impusieron sanciones sobre el desarrollo de Chabahar.
This time over, you see, Trump has made En esta ocasión, como puedes ver, Trump ha declarado que si los países BRICS lanzan otra moneda, impondrá sanciones muy estrictas al respecto. Muy recientemente, un par de empresas indias fueron objeto de sanciones secundarias bajo el argumento de que vendían equipos de telecomunicaciones y electrónicos a Rusia, los cuales estaban siendo utilizados por los rusos en su esfuerzo bélico contra Ucrania. Así que es un juego en marcha. Somos siente persuada impact ang funisegong amikoen. Virgitim winning some return reads is led Tyvrebi genomi to a saketas since he only very surreved with laudius. And Well, my final question is about Bien, mi última pregunta es sobre el papel que tiene la ideología en el sistema multipolar. Porque durante las últimas décadas, la ideología ha estado prácticamente en el centro de todo. Así que durante la Guerra Fría no solo existía una distribución internacional de poder bipolar, sino que al estar dividida entre capitalistas y comunistas, todo el poder se interpretaba en gran medida a través de este prisma ideológico. Incluso después de la Guerra Fría, en el orden unipolar, vimos que la aspiración de think for la marticia y el siempre snabber justificarse fides la ideología. needed to be justified through ideology, that is, the West should dominate the world. Es decir, se suponía que Occidente debía dominar el mundo tras la Guerra Fría, pero se argumentaba que esto sería una fuerza para el bien, dado que las credenciales liberales y democráticas de Occidente, bueno, casi como una nueva misión civilizadora, beneficiarían a todo el mundo. Así que todavía vemos, especialmente aquí en Occidente, que todos los conflictos deben interpretarse siempre a través del prisma de la democracia liberal frente al autoritarismo. Así que la ideología es muy poderosa. Pero en un sistema multipolar, cabría suponer que el papel de estas ideologías binarias, que a menudo se convierten en un sustituto del bien contra el mal, no tiene la misma importancia. Observa algún cambio, supongo, desde esa perspectiva en la India, respecto al papel de cómo la ideología moldea la política global? Ideology forms global politics. I think yes, there is a significant shift from the day. creo que sí hay un cambio significativo respecto a los tiempos del comunismo frente al capitalismo o la democracia, hacia un diálogo que hoy se da más en términos civilizacionales. Se ve que China se autodenomina una civilización antigua, que lo es. Rusia se percibe a sí misma en términos civilizacionales. También la India. Y luego tenemos, por supuesto, la islamización, lo que llaman el califato. ¿O hay elementos ahí que lo ven en esos términos? Dentro de Occidente colectivo creo que hay una desagregación entre ideología estadounidense y la forma en que Europa lo percibe. Europa es muy única en su cultura, valores y creencias. Pero hay algo seguro. La noción estadounidense de dominación mundial, ese excepcionalismo americano, unilateralismo, la Pax Americana, creo que está muerta. Pero también la Pax Cínica está muerta. But so is Pan Sinica dead. People are not buying that China would La gente no se cree que China pueda ocupar el lugar de Estados Unidos de América. Así que hoy en día, en realidad, se trata de una competencia entre civilizaciones rivales, lo cual es una buena señal. Y creo que eso está en el núcleo de lo que llamas multipolaridad. No se trata de que un país deba imponer su sistema, su cultura, su forma de vida y su visión estratégica a otros países. Esa comprensión ha surgido, y creo que esa sería la esencia de la multipolaridad. Que bajo el mismo sol, diferentes culturas y sistemas puedan coexistir, y que haya singularidad en esas culturas y civilizaciones, y aún así existan ciertas similitudes en términos de tecnología, comercio y otros aspectos. Así que creo que es un buen desarrollo, y espero que gane impulso. This is a good development, and I hope that it gains traction. Well, it does seem a focus away from Bueno, parece que un enfoque que se aleje del universalismo en cuanto a valores y se centre en la singularidad de las civilizaciones podría al menos reforzar la soberanía, lo que podría estabilizar parte del sistema, porque desde luego ahora no es estable. En cualquier caso, Mayor General B.K. Sharma, muchísimas gracias por su tiempo. Parece que asistimos a algunas de las mismas conferencias, así que espero volver a verle en persona pronto. Gracias. So I hope to see you again in person soon. So thank you.
Thank you. Muchas gracias de verdad. Es un placer hablar contigo. Gracias. Thank you.